la gente se cree que los podcasts están saturados. Yo creo que no. Yo creo que los podcasts son el inicio, o sea, están al principio, porque es un formato súper fácil de crear. Hoy nos habías dicho tú que tenías 5 consejos para el año 2025, ¿puede ser? A ver, yo tengo una lista, porque ya sabéis que en Emprende Aprendiendo vamos viendo tendencias de negocios, etcétera, y he traído 5 tendencias, las más hot, por así decirlo, para poder ganar dinero en 2025. Las más spicy. Las más spicy. ¿Ganar dinero como emprendedor o para cualquiera le puede servir? Ganar dinero como emprendedor o aprovechar de esta tendencia. O sea, por el lado de montar la empresa o por el lado de capitalizarte. Sí, la mayoría son cosas de montar un emprendimiento, pero hay algunas que no. Hay algunas que sirven para todos. Dale, tengo ganas. Y luego también algunas, al menos quiero una de cada uno al acabar. Perfecto. Para prepararos. Vale, la primera, esta es bastante hot. ¿Conocéis lo que es la TikTok Shop? ¿Sí? ¿Sí? No. O sea, TikTok quiere integrarse a nivel de comercio y lo que ha sacado es una función para que las empresas puedan poner sus productos directamente en TikTok y que los creadores puedan vender esos productos directamente desde la aplicación y llevarse comisiones. Vale. Esto lo empezaron en Estados Unidos y ha sido un éxito tremendo, porque ya al final TikTok se dio cuenta que mucha gente hacía las decisiones de consumo en TikTok, veía a su influencer favorito haciendo una reseña de un producto y ellos han dicho, oye, en vez de que ese tráfico se lo lleven a Amazon o fuera, vamos a nosotros integrarnos y que directamente las compras se hagan ahí. O sea, es como si un reel de TikTok salgo yo con esta pelotita y la gente puede comprar la pelotita en el enlace. Exacto. Y a ti te dan comisión por afiliación. Perfecto, pues si queréis comprar la pelotita, el enlace en la descripción. No estamos en TikTok. ¿Cómo que no estamos en TikTok? ¡Sí estamos! Sí estamos. Yo he visto en TikTok. Sí estamos. Tenemos TikToks. Pero el otro día me instalé TikTok por primera vez y hice un TikTok yo con mi sobrino. lo vi, lo compartiste también en Instagram. Espectacular. ¿Y se viralizó? No. Pero no hace falta que ya no hay solamente bailes. Yo hago Ahí bailes. Vamos todo. nosotros también. ¿Ah, sí? Bueno, claro, me refiero bueno, a algún reel, podcast sí. y demás. No, sí. ya ha cambiado mucho la plataforma al principio. O sea, Spicy podría hacerse TikTok Shop y poner publicidad O sea, de yo cosas que esto lo hablamos. veo una oportunidad por dos lados. Una para los creadores y otra para los comercios. Lo que pasa es que hasta ahora en España no había entrado. Entonces yo para mí, ahora lo aviso porque en 2025, creo que en febrero, van a abrirlo a todos los negocios que puedan hacer una petición de abrirse su tienda en TikTok. Hasta ahora solo iba a dedo. Tenemos un amigo en común que es John, el fundador de Fancy House. Que vino aquí al podcast. Que vino aquí al podcast, que a él le seleccionaron, pero no pudo al final porque al estar en Andorra pedían a empresas de España. Pero la oportunidad es tremenda. O sea, hasta ahora solamente seleccionaban a dedo a las empresas. Es verdad, querían como un representante de cada vertical y de cada sector, de tal manera que podían tener algunas para ir testeando. Pero es verdad que en España, cuando esto empiece a funcionar, o en Europa, va a ser una locura. Sobre todo también, lo que mejor funciona es para creadores de contenido que tienen seguidores, pero no hacen igual nada en concreto y queda muy orgánico. Cuando te sale de repente una madre y te empieza a hablar de no sé qué y te vende el termo, queda tan natural que te dice, lo puedes comprar aquí. Y dices, vale, gracias, que justo lo estaba buscando. Claro, pero entonces yo no puedo vender la pelotita salvo que Natura tenga un acuerdo con TikTok, entiendo. Exacto. Sí. Vale. Y hasta ahora solo estaban haciéndolo a dedo por verticales, pero en 2025 se va a abrir. O sea, súper atentos. Y como marketer, siempre que hay este tipo de oportunidades, ser de los primeros es tremendo. Nosotros con la empresa de North Planner, que es un producto muy de TikTok Shop, porque es una agenda. O sea, yo, por ejemplo, hice un vídeo hace poco en TikTok enseñando la agenda, enseñándola solo, y no sé si tiene 200.000 visitas. O sea que si hubiera habido un enlace directo a la compra, eso se hubiera transferido completamente en ventas. Qué Cuando guay. hiciste el TikTok, después lo típico que te preguntan en los comentarios cualquier cosa, ¿le contestas con otro TikTok? ¿O no hiciste la segunda No he llegado, derivada? no he llegado ahí, pero sí que es una muy buena estrategia. Lo que, claro, yo he tenido que poner la web, pero yo ir a northplanner.es. Ya. Es un coñazo. En Instagram no. Ahí en Instagram pueden comentar la palabra agenda y ya le envías directamente el enlace de compra. Bueno, también te ahorras darle una comisión a TikTok, que se quedará, ¿o no? Hombre, si te compran en tu web, sí. Sí, pero es que el comercio es muy rápido desde la app. O sea, ¿Cuánto se queda de porcentaje de TikTok? O sea, desde el punto de vista de la empresa, para vosotros se quedará parte del precio TikTok. al principio, y esto lógicamente va a cambiar, pero al principio, por lo que tengo entendido, no se quedan nada y hasta te financian. ¿Qué? Hostia, que te pagan cuando se En hace la algunos casos transacción. en Estados Unidos, cuando lo investigamos el año pasado, como querían comerse el mercado, hasta impulsaban esto. Pero todos sabemos lo que va a pasar al final. Pero no creo que las comisiones asciendan a mucho, porque ellos lo que quieren es que el pastel se haga muy grande y que haya mucho comercio. O sea, hay TikTokers profesionales en Estados Unidos que son ninjas del contenido para crear contenido para marcas.
Y encima te ahorras mucha burocracia interna, porque normalmente la agencia se tiene que poner en contacto con el influencer, a ver cómo hacemos el pacto. Aquí no. Tú vas a la TikTok Shop, coges el enlace de afiliación, compras el producto. En algunos casos, si tienes muchos seguidores, supongo que te lo mandan. Y si eres muy bueno haciendo contenido, te puedes dedicar a esto. Yo he visto algunas cuentas que se dedican a esto, se dedican a hacer reseñas de producto. Bueno, exacto, ya existe a día de hoy con afiliación de Amazon, pero claro, cuesta mucho. Tienes que estar en TikTok o en Instagram y dices, vale, entra a mi bio y entras y el producto que he anunciado número 293, pinchas, es la pecera, vale, la compro. Pero sin embargo, tener un clic instantáneo convierte Y luego en hay una muchos locura. productos digitales que tienen mucho más margen. Claro. O sea, hay muchos productos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el producto uno de los más vendidos en tema de desarrollo personal es una agenda que la llaman la agenda de encontrando tu sombra, una movida así rara. Pero ahora tienes cientos de miles de personas haciendo reseñas de la propia agenda. Además, el propio. Como hoy en día cualquiera puede hacer un vídeo viral, casi cuando te llega la agenda dices, ¿por qué no? Hago el vídeo, explico mi experiencia y si se hace viral me lleva una comisión. Entonces yo creo que esta es la primera gran tendencia de locura. 2025. Qué bestia. ¿Alguna marca que le dirías no estés ahí? Sí, yo creo que, por ejemplo, más temas servicios profesionales como el tuyo no creo que encajen. O sea, ¿Y rollo... iPhone, Apple, por ejemplo? Tampoco creo que quieran estar. Claro, por un tema de imagen. Estatus y premium. Pero, o sea, yo tengo una teoría de que con cada salto de marketing, de comunicación o nuevas estrategias, es una oportunidad para nuevas empresas crearse nuevos sectores. Es que me acabo de imaginar yo bailando y un enlace de contrata mis servicios. Pues que no creas que TikTok es así, tío. O sea, TikTok ya no es bailes. O sea, TikTok es una empresa que nació comprando Musical.ly, que era el anterior de bailes, pero en TikTok, o sea, yo no soy tan consumidor, pero entiendo, Willy, que tú más o Yo menos solo ves uso algo. TikTok, ¿eh? Y muchos otros temas de noticias me entero por ahí. ¿Te gusta el baile? O sea, No, esto es es que como no tengo, decir, yo no tengo pero bailes ni esto, por mujeres ejemplo, ni es nada. como decir Mi que TikTok es una YouTube es de mierda. gamers. Lo era, sí, empezó siendo muy de gaming, pero ahora ya no. Ah, pues mira, voy a explorar TikTok. Claro, en vez de salir de bailes tienes que apretar, no me interesa. Y así hasta que tengas igual que en Instagram, igual que en Twitter. Claro, si le doy a like a los bailes me saldrán Claro, más, si te ¿no? quedas embobado mirando una tía, pues te va a salir más. Eso no, pero los bailes sí. Bailes Es que sí, vale, Los bailes sí. molan mucho. Sale el Lewandowski también bailando, ¿lo habéis visto o no? No. El delantero Estás en del el Barça. algoritmo de baile. Estás en el mal algoritmo. Menos meter goles, lo que quieras. Últimamente. Vale, segunda. Todo el tema de automatizaciones, yo he visto que está en súper auge. Hay plataformas Make y Zapier que si las dominas es la hostia. Y muchas empresas, más que la IA, las automatizaciones ahorran muchísima productividad. O sea, todo lo que tenga que ver con montar una agencia para ayudar a pequeños negocios a automatizar sus empresas por dentro, esto es increíble. ¿Por un ejemplo? Por ejemplo, nosotros tenemos automatizaciones que cuando nos llegan ciertos correos a la bandeja de entrada con ciertas keywords lo pasamos a través de una IA con Make y esos son los correos que me pueden llegar a mí. Por ejemplo, si alguien me menciona a mí, pues tengo un filtro interno que me llega a mí, que a eso ya hace que haya más rapidez si hay una propuesta para mí directamente. Por Muy ejemplo, Marc, tú en tu empresa tienes a alguien específico que te ayuda a todo esto. Sí, tenemos una figura de CTO dentro de la compañía que está centrada en automatizar lo máximo posible todos los procedimientos que tenemos. Hay cosas que tenemos más éxito, otras que menos, pero por ejemplo ahora todo lo que son reuniones de equipo, todo se graba, se resume, se envía por correo, es decir, no, antes perdíamos el tiempo en hacer un acta de la reunión, ahora se hace sola, o sea, sin problema, y estamos intentando que lo que es la propuesta de servicios, o sea, cuando tenemos una reunión con un cliente, luego hacemos un presupuesto, pues que de esa reunión con la propia IA ya automaticemos y creemos el presupuesto con Canva sin intervención humana. Ese es el siguiente paso. Al final son formas de que, por ejemplo, mi compañero Albert perdía cada día 1 hora en hacer propuestas y nos la vamos a cepillar. Y además esto es muy interesante porque en tu caso tú has contratado a alguien que se especializa en esto, pero tú imagínate que te especializas en restaurantes. Con el primer restaurante te va a ser muy difícil automatizarlo y encontrar los momentos óptimos para que vaya mejor, pero es que luego tienes una plantilla que te lo llevas al otro restaurante y al otro y al otro. Entonces, creo que es muy interesante porque estas empresas no están viendo cómo automatizar estos procesos. Y tú puedes hacerlo para uno y hacerlo para muchas más. De hecho, esto lo que pensábamos es que si creamos realmente un sistema de automatización que sea muy eficiente para nosotros, si es bueno para nosotros, puede ser bueno para muchos otros players del mercado. Con lo cual, ¿por qué no hacer un SaaS o por qué no ofrecer el servicio a terceros de este desarrollo que hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo. Muchas veces no es ni un SaaS, es tener como el checklist de cosas, de automatizar reuniones y pasarlas a todo el equipo. Pues a lo mejor con Make son 4 automatizaciones, hay que implementar 4 cosas
es un servicio, lo vendes. O sea, ¿y cuánto le ahorras a una empresa en ciertas cosas que mucha gente, el empresario, no ha llegado ni a concebir que eso es automatizable? Y viene alguien y te dice, no, mira, haces esto así, así y cambia la cosa. Para empezar a automatizar, a mí me dieron un consejo muy bueno, que es lo primero de todo es audita tu tiempo y el de tus trabajadores, que te pongan a dónde lo dedicas y luego dices, hostia, estas 5 horas que hace a la semana esto no tiene sentido. Yo tengo 2 tips muy buenos para esto. Uno es que el que viene a desarrollarte una herramienta o el que viene a plantear una solución no está en tu día a día y por tanto igual no conoce bien, como tú decías, la auditoría del tiempo, ¿no? No conoce bien en qué puntos perdemos más el tiempo y por tanto es importante que el tipo venga y cuando desarrolle el proyecto lo haga teniendo en cuenta la opinión de aquellos que están en el día a día trabajando. Por 2 razones. Una, porque entonces sabrás dónde atacar, ¿vale? Entonces no estarás perdiendo el tiempo desarrollando algo muy complejo para solucionar algo que quizás es un problema muy pequeño, que sería lo de matar moscas a cañonazos. Y la otra es que si el que va a utilizar la herramienta se implica en la creación de la herramienta, es mucho más fácil que se adapte después. Si viene un tío, un ingeniero y te hace un desarrollo y el trabajador no ni le mola, ni le gusta, ni ha estado implicado, dice esto no lo uso. Y al final, cualquier herramienta, por más buena que sea, no vale para nada si no se utiliza bien. Increíble este tip. O sea, lo de involucrar a la persona que lo va a usar. A mí a veces mi equipo me ha creado cosas y como no he sido yo el que he estado encima, luego no lo uso. Como Slack. Qué pesados sois, tío. No, pero tenemos una rutina de que cada día se pone el CTO al lado de una persona y se pone a su lado y mira todo lo que hace. Qué guay. Entonces va viendo dónde podrían haber cosas que son automatizables o mejorables. ¿Habéis automatizado muchas cosas? O sea, lo ves ahora en retrospectiva y dices, joder, hay cosas que esto no sé cómo lo hacíamos así. No. Y te digo por qué. Porque prefiero automatizar poco y bien que mucho y mal. O sea, yo soy de la opinión de que prefiero ir poco a poco, ir consolidando las herramientas que se usen, que no disparar a todos sitios y al final no conseguir nada sólido, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando muchísimo en el tema de datos. El tema de datos, como despacho, tenemos mucha información de cliente que podemos utilizar para campañas promocionales, para, por ejemplo, detectar potenciales problemas del cliente, que eso no se estaba haciendo. Ahora tenemos una SQL, que es una base de datos cruzada, no sé, historias, que nos permite preguntarle, oye, dime cuántos clientes son varones de más de 30 años con más de 5 empleados. Y la base de datos me da la respuesta. Entonces, eso es muy, muy útil. ¿Y antes cómo lo hacíais? Antes, pues Marc, ¿te suena algún cliente que tenga más de 30 años? Claro, o sea, el cambio. Pero aquí el problema que tenemos es que por la base de datos tenemos todo el desarrollo hecho, funciona con IA, es decir, tú haces una pregunta y entiende la pregunta y te busca una respuesta, o sea, no es un control F, sino que tiene un cierto algoritmo lógico, ¿no? El problema es la actualización de los datos. Claro, al final la base de datos chupa información de una base inicial, ¿no? Es decir, tú tienes que introducir los datos. ¿Qué pasa? Que si Álvaro yo tengo puesto que no es padre y de repente es padre, alguien tiene que decir, hey, hay que actualizar la base de datos, que Álvaro es padre. Vale. Entonces, ese es el problema que tenemos ahora. ¿Quién se responsabiliza y cómo articulamos para que la base de datos se actualice? Porque si yo quiero mandarle a todos mis clientes que son padres, tienes una deducción por el IRPF, por ejemplo, como tip, ¿no? Como coña, si no se actualiza, la IA, por más lista que sea, no tiene capacidad de descubrir si Álvaro es padre o no. Entonces, ese es uno de los puntos que tenemos ahora que mejorar. Qué tonta, ¿no? La IA esa. Pues mira, hablando del tercer punto, te voy a hacer una pregunta, Marc. Tú que llevas a muchos productores digitales, ¿cuáles son las academias que más facturan nuevas y en qué tema están? Formación de IA. Pues esa es la tercera. Normalmente cuando aparecen este tipo de nuevas tecnologías, sobre todo que impactan a muchas industrias, a veces es mejor vender los picos que no ir a por el oro. Y entonces, como aún hay mucha incertidumbre en hasta dónde va a llegar la IA, lo que sí que estoy viendo claramente es que la especialización de vender formación de IA están arrasando. O sea, yo tengo conocidos y gente que hablo con ellos semanalmente sobre sus formaciones de IA y se venden como churros. Y se venden las generales, pero me da la sensación que en 2025, si quieres penetrar al mercado, te doy otro tip, no hagas una general, hazla una específica por verticales. Es decir, hay muchas academias ya que son generalistas. Cuando empiezan a haber generalistas, para atacar el mercado vas a nichos. Pues yo te voy a enseñar IA para abogados, IA para cualquier cosa que tú seas experto. Esa es otra idea. IA para funcionarios. Esa no creo que te la compre. Trabaja todavía menos. Estaría guapísimo. No, pero precisamente, y eso que dices me flipa, porque claro, la publicidad que hacen estas academias es la IA no te va a quitar el trabajo, pero alguien que maneja la IA sí te lo va a quitar. Claro, ante ese claim, ¿tú qué haces?
tú te formas en IA. Sí. Porque te están diciendo, tío, te van a quitar el trabajo. Entonces, creo que si la IA, como parece, va a ser el futuro, tiene todo el sentido del mundo que te formes en IA. Todo el sentido. Y si el modelo educativo tradicional no ha incorporado ni una sola asignatura de momento en el plan educativo que incluya IA, pues te lo tienes que pagar del sector privado. Y es lo que hay. Un consejo para el tema de las formaciones de IA: tienes que tener una parte troncal que ya esté grabada y la gente pueda verla, pero hay una parte que no puedes pregrabar. Hay una parte que la IA avanza tan rápido que necesitas integrar algún tipo de webinar o lo que sea semanal donde se revisan las noticias, donde se vuelva a refrescar esos conocimientos, porque avanza demasiado rápido. Porque parte de la gracia de un producto de estos de formación es que lo puedes vender infinitas veces. Y yo le hacía muchas preguntas a estas academias de, bueno, ¿y en tu caso cómo va? Y dice, no, tenemos una parte que es troncal, que son más las bases para entender los fundamentos que aguantarán más tiempo, y luego tienes como una parte secundaria de webinars semanales de explicarles las nuevas actualizaciones. Eso por ese lado. Vamos a por la cuarta. Sí. ¿Cuál creéis? No sé. A ver, he sido muy pesado este año con el ¿Podcast? tema de los... No, aún no. He sido- Creadores de es contenido. email marketing. Oh, vale. Pero hacer una agencia para empresas de email marketing. ¿Qué significa esto? Es decir, mucha gente, empresarios que nos escuchan, seguramente dirán, entiendo lo del email marketing, entiendo que las redes sociales me tangan, ¿cómo empiezo? Ellos no van a hacerlo. Entonces, puedes tú formarte en email marketing, puedes tú formarte en copy. Con la IA tienes, vamos, algo increíble, que es que puedes entrenar a la IA con emails de gente que te guste e inspirarte en los copies que te den y usar eso para ofrecerle este servicio a empresas. Nosotros tenemos, yo le hice consultor a una agencia de emails, son 2 programadores y la han montado súper rápido y tienen ya clientes. O sea, clientes hay. Y yo creo que cada vez más creadores y más empresas se dan cuenta de que la estrategia de email marketing en un negocio es fundamental. Yo, de hecho, no lo sabía, y de haberlo sabido hace unos años, lo hubiese llevado a cabo. De hecho, estoy pensando en ello. Es decir, poder tener una parte de email marketing, pudiendo captar primero los emails, obviamente, hubiera sido espectacular. Bueno, imagínate que hubieras levantado bases de datos de cientos de miles de personas y que ahora con el email marketing puedes convertir mucho más. O sea. No me lo digas. Mejor no me lo digas. Y la quinta es podcast, pero no podcast. O sea, para empezar, la gente se cree que los podcasts están saturados. Yo creo que no. Yo creo que los podcasts son el inicio, o sea, están al principio, porque es un formato súper fácil de crear. Es un formato en el que, por ejemplo, yo cuando me pongo a hablar a cámara y hago un vídeo, eso es un formato que no es natural. No le pidas eso a la gente. Pero un empresario que se ponga a hablar con su socio cada semana, pues pueden crear algo realmente interesante, ¿no? Yo no solo planteo que hagas un podcast como empresa, yo planteo que ahora mismo hay formas de crear podcasts tan baratas, como por ejemplo esta cámara que os enseñé yo el otro día, la Osmos Pocket 3. El Satisfyer. El Satisfyer, que entiendo que os lo vais a comprar. He sido un Yo me buen lo compro esta influencer. Navidades. Sí. Yo espero que me la hayan regalado cuando esté publicado este vídeo. Papá Noel. Papá imagino. Noel, sí. Pues hay uno de los kits que te venden los 2 micros para que puedas conectarlo. Y los micros son una pasada. Los conectas o en el iPhone o en la propia cámara. Y yo lo que planteo es vender el servicio de hacerle un podcast a las empresas. O sea, que tú puedas decir, oye, ¿quieres tu propio podcast? Me vengo yo con la camarita esta, os pongo los 2 micros al fundador y al socio, o incluso tú te pones a entrevistar a clientes suyos, porque aquí va una idea de negocio. La forma más fácil de empezar un podcast para una empresa es entrevistando a los clientes y que la gente entienda sus historias. ¿Qué gente? ¿A quién le va a interesar el perfil de un cliente que compra champú en masa a una empresa de proveedor? Pues a otro que también se dedica a lo mismo. Y aunque tenga 20 escuchas, si son 20 de las personas adecuadas y salen 3 clientes de 1 millón de facturación al año, es suficiente. Vale, pero yo te voy a poner a un apuro porque me la has tirado votando. No sé si recordáis una cena que tuvimos en el casino hace 7 meses, 8 meses, con la gente de Inversiva. O sea, Inversiva, la compañía que estamos invertidos como Spicy Fortuna, Inversiva se dedica al mundo de real estate, ¿no? Y estaban los 2 CEOs de la compañía y plantearon la opción de hacer un podcast en la cena. Podemos hacer un podcast de la compañía. Y Euge estuvo toda la cena diciéndoles, no hagáis un podcast, no hagáis un podcast. Claro, y ahora dices que hacer un podcast tiene sentido. Me encanta que me plantees esto, porque sigo pensando que los fundadores no deberían perder el tiempo en hacer el podcast,
Por eso mi idea no es que las empresas pierdan el tiempo haciendo el podcast. Vale, pues tengo una noticia para todos vosotros. Inversiva ha montado un podcast y están los CEOs haciéndolo. ¿Y qué pasa? Están preocupados de las visitas, lo que yo les dije. El fundador tiene que estar centrado en su negocio principal, en hacer que el core business suba. Yo lo que planteo es que tú, como externo, digas, tú no te preocupes por eso, tú sigue haciendo en lo que eres bueno y yo te voy a montar la operativa para que tú pierdas una hora y yo ya me ocupe de gestionar que eso llegue a más gente, etc. Bueno, por si alguien quiere verlo, está en YouTube, /inversiva y hablan de real estate. No sé si habéis visto algún episodio, está guay. Sí. Pero claro, 1000 visitas, claro. Bueno, que está súper bien, 1000 visitas. Ujú. Que es que vuelvo a decir, si una persona es la adecuada, es suficiente. Claro, piensa que Inversiva busca al final inversores que quieran invertir en real estate para comprar un piso, reformarlo, luego tienen diferentes productos, ¿no? para de cara al usuario final. Pero claro, o sea, si de esas 1000 visitas un 10% te compra un piso para reformarlo, hostia, son 100 inversores. O sea, el consejo es hacer un podcast de nicho, pero que no sean los CEOs quienes pierdan el tiempo en ello. Tener un departamento de media o subcontratar a un tercero. Y la oportunidad que yo veo aquí es si... O sea, antes tenías que ser un crack como Carles, filmmaker, pero hoy en día con las tecnologías que hay, si más o menos te gustan estas cosas, hostia, enganchas los dos micros, pones la cámara y realmente sale un producto que es aceptable. Correcto. Y yo lo que decía, que lo sigo manteniendo, es el fundador no tiene que estar pensando constantemente en cómo va su podcast, que externalice y que encuentre a alguien que le pueda llevar el podcast, las miniaturas, el alcance, que es lo que les dije. Es una empresa en sí. Es que además te quita mucho tiempo por la parte de decir, vale, he empezado el podcast, empiezas a mirar, a ver cómo va de visitas. Entonces, un CEO que está con una compañía que tiene no sé cuántos empleados, no puede estar su cabeza a ver que le han puesto un dislike. Y realmente te pasa. Es decir, que yo conozco gente que se ha puesto a ello y, es que tengo pocas visitas, es que no sé qué. Y, tío, es que esto no tendría que ser tu preocupación. Tú tendrías que hacer tus vídeos o la entrevista que sea de turno, incluso mejor aún, el dinero que estás destinando, yo me pondría y pagaría para ir a otros podcasts y ya está. O me iría de invitado a otros del sector. Claro, mejor ir Yo esto lo veo mucho más eficiente. Mejor ir a podcast de invitado. Si no eres capaz de tener la cabeza fría y decir, no me quiero poner a mirar, porque te va a pasar, te vas a poner el móvil y vas a entrar cada día a mirar los comentarios. Y que tengo pocas views y tiene 33 visitas y de repente mi empresa, que era la leche, de repente ahora, ¿cómo puede ser que esta, que tiene 100 millones menos de facturación, tiene más views? ¿Creéis Y empiezas a comparar. ¿Creéis que alguien que entra en un canal de YouTube de una empresa y ve que los vídeos tienen 50, 60 visitas es dañino para la imagen de la empresa? Sí. Yo sí lo creo. Yo también. Y yo a Isra Bravo, precisamente, hicimos un mastermind hace tiempo. Bueno, Isra Bravo es ha venido al podcast, ¿no? Es copywriter, es un genio con lo que hace. Y él quería empezar un podcast. Quería empezar a hacer vídeos en YouTube. Y mi consejo fue que ni de broma. Porque ¿qué pasará cuando tengan algunos 1000 visitas? Es un drama. Dame un segundo, ¿eh? Elena, cierra el canal de YouTube de Abbas, por favor. No, nosotros tenemos como en YouTube un canal de repositorio de vídeos corporativos, hacemos una iniciativa solidaria o hacemos un team building o hacemos un evento, pero no es otra historia. No tiene por objetivo eso es otra historia, porque eso es branding que podrían ser vídeos de la web. Pero si tu marca personal la estás basando en tu éxito, en tu triunfo, etcétera, y de repente ven un montón de pocas visitas, dices... Aparte que en el caso de Israel el problema que había también es que él tenía un producto premium dentro de la lista y hacer contenido para mí era como te vas a diluir. Yo en el caso de Irra lo veo muy claro porque es un tío con una reputación muy alta, muy top, y hacer un canal de YouTube que no esté a la altura le puede dañar. Pero al final todo el mundo empieza por 0 visitas. Es decir, parece un mensaje como muy desalentador. Es decir, no comiences porque tendrás pocas visitas. A ver, en su caso tenemos que entender varias cosas. Una, su producto premium que monetizaba está en su lista. Dos, su marca, por así decirlo, está basada en un concepto que es no uso redes sociales y no las necesito. Israel, este es su claim, no está en ninguna red social. Es su marca. O sea, si ahora estás en YouTube, ya no puedes decir eso, Claro. ya no molas tanto. Claro. O sea, la gracia de Israel es que ha conseguido que el boca a oreja triunfe mucho, porque le dices, es un tío que gana mucho dinero haciendo copy por email y no tiene ni Instagram ni YouTube. Ah, ¿y quién es? Lo que Israel es un genio y se ha aprovechado de la tendencia de las redes sociales muy bien, que es ir a los otros podcasts. Él hace tours de podcast y eso es una maravilla, porque si el podcast al que ha ido tiene 1000 visitas, no es su culpa. Haberme hecho mejor el podcast, haberme hecho mejor la entrevista. Claro. O sea, soy yo el que voy de
del entrevistado. O sea, en Avast no montamos un podcast, ¿no? Yo creo que no. Pero si viene un tío a hacerte el podcast o os plantea un formato, que es lo que digo, y no os saca tiempo a vosotros. Es que realmente yo he pensado que, o sea, no lo voy a hacer, no tengo tiempo, Dios me libre, pero tengo muchos perfiles de clientes que son súper interesantes. O sea, hacer un podcast de Eso no lo veo mal. gente que acaba de llegar a Andorra, hacemos un... Historias de Andorra. Estaría muy guay. Y en tu caso, Espérate que acabar con un podcast el año. Elena, montamos un podcast. pero en tu caso lo que haría es, para no pedirle mucho y exigirle mucho tiempo a estas personas, en tu propio despacho, haría podcast de 20 minutos. Y no haría preguntas sobre toda la vida del emprendedor. Me centraría únicamente en su experiencia de cómo ha sido la llegada a Andorra, qué quieres conocer en Andorra, qué objetivos tienes en Andorra, porque lo que quieres es que te escuche gente que esté en ese momento de dar el paso y quieren ver a otra persona que ya está ahí. O sea, me parece buena idea, no lo voy a hacer, pero me parece muy buena idea. Porque... Mola mucho, ¿eh? Me ha entrado ganas de decir, ingeniero, ¿por qué este ingeniero se mudó a Andorra? ¿Por qué este panadero se mudó a Andorra? Y así vas a atacar todos Todas los las trabajos. verticales. ¿Has dicho panadero? Sí. Se ha mudado un panadero Sí. de El mejor mi panadero. pueblo. El mejor de donde panadero del esta- mundo. De donde estaba en... vamos, yo vivía en Colmenar Viejo, en Madrid. Pues ha venido de aquí. El mejor panadero del mundo. No había una historia Bueno, que sí, hayan cerrado. han ganado varios premios. El mejor roscón del mundo, me parece. Ah, eso es. Tú me explicaste una historia de tú o Willy, que alguien que cerró su panadería o sus historias en un pueblo y se vino aquí y quería venirse aquí. Sí, pues estos. Estos. Que ya están. Ya ¿Ves? está abierto, instalado el Porque el local. panadero vino a Andorra. Pero sobre todo, Porque cortos de sean 20 clientes minutos. tuyos. Sí, porque este no lo conozco, ¿sabes? Pero no, podrías no hacerlo ni tú. No, es que Podría hacerlo Elena. Es que yo no lo voy a hacer. O sea, es No, que no hombre, tengo tiempo, podría tío. hacerlo Elena o cualquiera de tu despacho. Podría estar guay, mira, es una buena idea. También hay una cosa que esto que decís no es tanto yo creo que pagar a alguien para que te haga el podcast o te busque los invitados y demás, sino también para que acabe pensando en la estrategia, que al final en un podcast hay muchísimo más de pensar cuál es la línea que vas a tener, por qué lo estás haciendo, cuál es el motivo, qué es lo que buscas con el podcast. Todo eso también es muchísimo ruido mental y para mí mucho mayor que el de si manda un like o un dislike. Y todo eso son cosas que te sacan del foco completamente. Total. O sea, al final lo de la grabación es lo último, pero donde más tiempo se lleva aquí es la estrategia, Claro. que es lo que da más pereza. Y lo que menos experiencia tiene el fundador. ¿Y cómo veríais, esto ya es un dato curioso, sin entrar en política, que si no se enfada la gente, pero que un partido político haga un podcast, por ejemplo? Maduro tiene un podcast. Vale, pero un político serio. ¿No lo habéis visto? No. El Sí, podcast hombre, de Maduro. sale Monedero. Sí. Y los entrevista y En el tal. podcast. Es brutal ese podcast. Ya, pues si sale Monedero, pues ya. No es mucho incentivo a verlo. Que siempre. Y hablan Yo de, flipé en hablan de colores. Elon Musk. Elon Elon Musk. Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. No, pero ¿qué os parecería que, por ejemplo, yo que sé, Pedro Sánchez se montara un podcast o Feijóo se montara un podcast? A ver, Claro, yo pero po- estaría poder todo escuchar- guionizado. Poder escuchar 2 horas de alguien sin cortes. Pero claro, tendría que darme ese punto de transparencia que te lo da alguien que ya tiene un track record. Es decir, si me voy a un Joe Rogan, es decir, o a Lex Fridman, esta gente que se dedica a entrevistar de una forma como mucho más crítica, digo, vale, ha traído a un invitado y sé en qué línea va a ir, pero si lo montan ellos para hablar de su libro. Pero, por ejemplo, si Feijóo lo monta para hablar de su libro, chapó, o sea, ok, ¿vale? Pero no es más inteligente lo que ha hecho que es ir a ver al de, te lo diría, a Pedro Werbaum, ha ido al podcast de hacer una entrevista. Claro, la ronda de podcast son las nuevas televisiones. Claro. Y oye, ¿cómo veis esto? Porque yo voy a hacer una cosa con mis padres. Un que podcast. Llevo tiempo pensándolo. No quiero, como tengo ahora la cámara y los micros, que es muy fácil, quiero grabarles un vídeo haciéndoles preguntas sobre su vida, sobre cómo fue su vida antes de tenerme a mí, qué pensaban antes de tener hijos, cómo fue sus vidas profesionales. Quiero como 2 o 3 horas de podcast de mis padres, porque sé que la vida pasa muy rápido y cuando mis hijos tengan 20 y mis padres ya estén mayores, poder ponernos el podcast de mis padres con una edad que aún pues, razonan, piensan y están bien. Qué guay. O sea, Mola yo mucho. creo que para mí Como eso idea es muy oro. guay. ¿No te da miedo? ¿Miedo qué? No sé, algunas preguntas. Es decir, Creo que hasta les irá bien para terapia y para mí y para ellos. Esto sí. O sea, como parte de terapia, pero es muy. Yo me imagino con mis padres y hay muchas respuestas que no sé. O sea, yo he no puesto sé. pros y contras y los pros son Sí, mucho por mejores, supuesto, porque pero al es- final es que se abran, que te digan... Porque muchas veces tú coges una dinámica con tus padres que sigue siendo infantil cuando sois adultos, ¿sabes? A veces me esconden cosas porque a ver que no se entienden los niños. Sí, y yo, sí. ¿qué niños? ¿Podéis contar qué está pasando? ¿Sabes? ¿Dónde está mi baúl?
Tuvimos que venderlo en Wallapop. ¡Mis juguetes! No, hay un refrán que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pero yo creo que un podcast vale más que 1000 imágenes. O sea, al final guardamos fotos como recuerdo, pero ¿y guardar una entrevista con tus padres? Es como incluso, Es espectacular. ¿no? O sea, Que a mí Imagínate tener de tus abuelos. Yo cuánto pagaría ahora por ver un podcast de 2 horas hablando de mi abuelo y mi abuela sobre su vida con 57 años. o dándote consejos a futuro. Sería increíble. Es que ¿sabes lo que pasa a mí? Como yo hice mucho blog y vídeos, a vosotros también os habrá pasado desde hace 10 años, yo a veces me pongo a ver ahora vídeos de hace 10 años míos y voy viendo como mi evolución, coño, y me transporta a ese momento. Me voy ahí, ¿no? O tú, por ejemplo, en el tema del rap, que algunos vídeos verás y dirás, solo con esa imagen, o cómo pensaba, o qué decía, me transporta a otros momentos de, hostia, qué guay, y recuerdo más cosas. Entonces, no sé, creo que puede estar guay. No, o sea, no hay contras y hay muchos pros. Me parece muy guay, ¿eh? Pero a mí en mi caso me costaría un poco ¿Qué es, lo dar este que, paso. ¿Qué es lo que te daría miedo? No sé, porque hay muchas preguntas que me da cosa hacerles. ¿Cómo qué? No sé, cosas de... Es verdad que llegas tú al mundo y de repente, oye, ¿qué hacíais antes de...? ¿Sabes? Bueno, no eso concretamente, pero... Éramos felices. ¿Sabes? Porque siempre naces y tus padres son tus padres, pero antes han sido otras personas. Sí. Y porque ahora me está pasando a mí y claro, es raro. Yo tenía vida antes, Pero ¿no? tengo que decir, si me han regalado el igual lo hago Pero ahora, estas yo creo navidades. que es la oportunidad perfecta para hacerle esas preguntas Totalmente. en un contexto Totalmente. que no se lo harías nunca. Bueno, vuestras hijas tienen horas y horas y horas y horas vuestras en Spicy. Bueno, y jugando yo no digo nada. Sí. ¿No? ¿Alguna vez has pensado qué pasa si... O sea, si palmas, ¿qué pasa con tus vídeos? ¿Quedan ahí de por vida? Sí. ¿No? es parte, no sé, es parte sí. de la gracia, ¿no? Que te ven ahí jugando a Sí, ¿no? al Que Clash te vean ahí Royale jugando al aquí Clash Royale. 50 años. A mí me pasa las dudas con la cuenta de redes sociales, en Facebook, por ejemplo, ¿no? Que a veces pone, es el cumpleaños de tal persona y ha fallecido. Y me aparece. Entonces, por un lado es como, ¿what? Y por otro lado es como, bueno, la recuerdo, ¿no? Y es como, no sé si es mejor cerrar la cuenta o dejarla abierta. Es decisión de los familiares. Creo que se puede configurar ahora. Sí. ¿Ah, sí? Creo que sí, pero en YouTube me parece que no. Todavía. Bueno. Ya lo pondrán. Bueno, a lo mejor no pensar en eso. Pero sí, en nuestro caso sí que tienen un montón de contenido para mirar. Yo creo que demasiado. Demasiado. Yo me imagino ¿Creéis ya que lo esté- mirarán o dirán, va, pues, No me imagino a mi hija viendo Carmana. Oye, aquí que lo reventaste la casa Vegeta, no veas, ¿eh? Sería raro. yo creo que a lo mejor lo ven, ¿eh? Sí, no, puede ser. pero yo creo que pasaremos de moda, ¿no? O sea, verán lo nuevo. Todo lo viejo. Ya, pero Es que, es su es que- padre. es claro. que Minecraft no pasa de Sí, moda, a tu tío. padre lo vas a ver, por Pero es que hay supuesto. gente, tengo comentarios en vídeos de hace 10 años y la gente Ahora. se lo sigue viendo. Sí. Qué guay. Sí, a mí me pasa a veces. En el vídeo este que hice de cómo superar una ruptura, cada 2 o 3 días sale alguien en plan, gracias, Me ha servido me mucho. apoyaste.